Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 1. 32. Y vamos a entrar en ello. Joemem, sabes que es casi como si fuera apropiado. Que volvemos después de casi un mes de hacer un éxodo. ¿Por qué? Fue eso y un poquito más. Que Moisés estaba en la montaña, ya sabes, cuando nos fuimos. Fuera de nuestro estudio en Éxodo dejamos a Moisés en la montaña. O hablando con Dios recibiendo, ya sabes, la ley sobre Tab. Y recibir mucho más en lo que se refiere a la construcción del tabernáculo y varias otras cosas y sí. Parece que ha pasado mucho tiempo desde que vimos Éxodo. Quiero que pienses en cómo te sentiste al respecto. Israelitas huciendo, donde estaban en su campamento por 40 días, y ni rastro de Moisés. Y ahí es donde realmente estamos. Nosotros recogemos aquí así. Comienza en el capítulo 32. Al decir en el versículo 1 cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en descender de la montaña. El pueblo se reunió alrededor de Aarón y le dijeron, levántate. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué se ha convertido en él, así que deténgase ahí, por favor. Eso es con lo que están lidiando, ¿verdad? Ahora. Y lo que esencialmente están diciendo a Aarón tuvimos expectativas y nuestras expectativas no se han cumplido. Pensamos que iba a subir allí y hablar con Dios y luego él iba a bajar y nosotros lo haríamos. Lo que sea que pensábamos que iba a pasar después y luego seguiremos adelante o lo que sea. Entonces, eso no pasó y por eso se están poniendo inquieto. Y cuando la gente consigue inquieto, crea un peligro, situación. Y sobre todo cuando esa inquietud comienza al no ver cumplidas nuestras expectativas. Él, frente a la desconocido. ¿Alguna vez has estado allí? Estoy seguro de que sí. Todos hemos pasado por situaciones en las que, vaya, esperábamos algo, esperábamos que la vida fuera de alguna manera. Y no fue así o estábamos frente a lo desconocido, algo que no podemos explicar. Eso es lo que están pasando ahora mismo. Cualquier expectativa que tuvieran sobre Moisés. Esos no se han cumplido, no se cumplen, no se conocen. ¿Qué le pasa a este tipo? Caído, mientras estaba en la montaña. Y murió. ¿Cómo lo haríamos? Saber. ¿Ha sido atacado por un animal salvaje? Allá arriba en la montaña. Y mató. ¿Simplemente decidió huir? Tal vez recibió una oferta mejor. Y él simplemente salió corriendo y los abandonó. Ellos no lo saben. Estoy tratando de preparar el escenario para ti. Estoy tratando de configurar esto de tal manera que ayúdanos a entender un poco de la dinámica. Por lo que están pasando estas personas en relación a lo que está sucediendo ahora mismo, porque, de nuevo, cuando tus expectativas no se cumplen, cuando te enfrentas a una situación, eso está lleno de eso, conocido, y luego cuando empiezas a conseguirlo, inquieto, lo que pasa es que nos sentimos tentados a volver a lo que conocíamos antes. Ahora lo llamamos así. Retroceso, pero llámalo como quieras. Se trata simplemente de volver a lo que me resultaba cómodo o a lo que yo sabía antes. Y en este caso con Israel, fue precipitado porque gente, reconoció que Moisés no bajaría la montaña y no lo saben. ¿Qué está pasando? Y aquí están. Están inquietos y buscando respuestas. Y tú lo sabes. Cuando Dios parece no estar proveyendo respuestas, para ti y para mí es común, natural. Lo que tenemos que hacer es volver atrás y hacer lo que sabíamos antes o tomar medidas en el nuestro manos. Y lo que Israel había conocido antes era paganismo. Eso es lo que habían estado haciendo. Habían estado viviendo en una cultura pagana. Porque ya sabéis, los últimos 400 años o algo así. Y, vaya, eso era todo lo que sabían. Paganismo. Bueno, aquí está Moisés, no sabemos dónde está. ¿Qué le pasó? Ya sabes, él empezó bien. Pero ya han pasado 40 días.
Tenemos que idear algo nuevo. Opción. Tenemos que idear algo nuevo. Líder. Santo cielo. Pienso que tal vez tengamos que idear algo nuevo. Dios. Y te darás cuenta. Eso es exactamente lo que dicen. A Esteban o perdona a Aarón cuando dijeron: haznos. Gallinero. ¿Quién irá delante de nosotros? Y la razón por la que dije Esteban es porque estaba pensando en ese hecho. Que cuando Esteban era contando la historia de Israel, justo antes de que lo apedrearan, muerte, él habló sobre eso. Es actitud que el pueblo tenía debido a su inquietud por la demora de Moisés en bajar. Me puso esto en la pantalla del capítulo de los Hechos. 7. Dice que nuestros padres se niegan a obedecer a él. Y mira esta frase. Pero lo empujó aparte, y en sus corazones se volvieron hacia Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, como este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto. No tenemos idea de qué ha pasado a él. ¿No es interesante, aunque me parece, esa frase de que lo dejaron de lado? Es muy interesante y muy revelador. Y eso es lo que le pasa a la gente cuando nosotros reincidir. Básicamente dejamos de lado lo que sabemos. Nosotros los dejamos a un lado. Dios. Y la obediencia a Dios y la fe en Dios y la confianza en Dios porque estamos cansados. Estamos inquietos. Asustados. Y no sabemos hacia dónde girar. Y entonces básicamente tomamos el asunto en nuestras propias manos y decimos, bueno, supongo que simplemente voy a tener que hacer que esto suceda yo mismo, así que hagamos nuestros propios dioses. Vamos a fabricar algunos dioses ahora, así que Aarón nos fabricará algunos dioses. ¿Quieres? Así que sigamos leyendo el versículo 2 dice, entonces Aarón les dijo, quitaos los anillos de oro que están en él, las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y todo el pueblo se quitó los anillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y recibió el oro de mano de ellos. Y lo moldeó con un buril y lo hice dorado. Becerro. Y dijeron, estos son tus dioses. Oh Israel, nota la referencia plural aunque se trate de un solo becerro de oro. ¿Quién te sacó de aquí? La tierra de Egipto. Ahora bien, es una declaración particularmente interesante la que hacen. Aquí están tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cuál es el primer dios que existe? Cosa que Dios dicho. Cuando empezó a hacer eco desde la cima de la montaña de los 10 mandamientos que por cierto todos Israel escuchó. Lo oyeron con los suyos orejas. Déjame poner esto en pantalla. Éxodo recuerda esto del capítulo 20. Yo soy el Señor, yo soy Yahweh tu Dios, mira quién te trajo afuera de la tierra de Egipto. Era yo. ¿Quién te sacó de la casa de esclavitud? Y luego continuó diciendo, no tendrás otros dioses antes a mí. Y luego dijo, no te harás un intallado imagen o cualquier semejanza de cualquier cosa que está arriba en el cielo o que está abajo en la tierra, o que está en el agua debajo de él. Tierra. Y eso es exactamente. ¿Qué está pasando? Y el versículo 5 nos dice que cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante de él. Y Aarón hizo proclamar y dijo, mañana será fiesta al Señor. Ahora creo que en este punto en particular Aarón está tratando de recuperar a la multitud porque él sabe que han estado fuera de control, él sabe que ya creó este ternero, lo cual no debería hacer. Lo han hecho. Y entonces notarán lo que hace cuando hace este altar y esta proclamación. ¿Qué dice? Dice mañana será una fiesta para el Señor, pero ¿podrías mirar en tu Biblia cómo se escribe Señor? Está en letras mayúsculas o en lo que llamamos mayúsculas pequeñas. Bien. Y eso significa que ese es el tetraámaton, eso significa que eso es el nombre divino. Eso es Yahvé. Entonces, fíjate que Aaron no dijo muy bien mañana vamos a tener una fiesta y vamos a hacer sacrificios y ofrendas a este becerro de oro. No dijo que él es. Creo que Aarón está tratando de decirte. Sabe recuperar algo del terreno que ya ha perdido. Pero las cosas rápidamente se están saliendo de control y continúa diciendo en el versículo 6.
que se levantaron temprano al día siguiente y ofrecieron holocaustos e incluso trajeron la paz. Ofrendas, pero después dice que el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Y ese juego de palabras en hebreo es muy interesante. Lo busqué. En realidad puede significar muchas cosas. Reír. Puede referirse al acto físico de acariciar a alguien. Puede referirse simplemente a ser. Entretenido puede referirse a bromear y puede referirse a burlarse. Todas esas cosas pueden caer bajo el uso o la traducción de esa palabra en particular, pero si te lo estás preguntando, exactamente lo que estaba pasando. Cuando dice que se levantaron a jugar, te diré exactamente cómo lo interpretaron los judíos. Porque Pablo en realidad cita este pasaje cuando escribe a la iglesia de Corinto que, por cierto, eran muy propensos a la inmoralidad sexual debido al lugar donde vivían. Corinto era un lugar sexualmente inmoral para vivir. Y esto es lo que dijo en la pantalla de 1 Corintios capítulo 10. Él dijo, no seas idólatras. Como algunos de ellos eran, como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar allí. Él está citando este mismo pasaje del Éxodo. Y luego continúa haciendo esta declaración de que no debemos caer en la inmoralidad sexual como algunos de ellos lo hicieron, para que puedas ver exactamente cómo Pablo interpretó la palabra jugar. Se levantaron y eran inmorales sexualmente, porque eso era lo común en el culto pagano. Deidades. La mayoría de las deidades paganas tenía algún elemento de fertilidad conectado a ellos de alguna manera, ya sea la fertilidad de la tierra, o lo que sea, o la fertilidad de los seres humanos. Y creían que por participando en actos de fertilidad, y que usualmente significaba inmoralidad sexual, de alguna manera estaban honrando a estos dioses de la fertilidad, para que hubiera una mayor fertilidad sobre la tierra en el pueblo. Y así sucesivamente, y era una manera muy conveniente, básicamente, ser inmoral. Y decir que lo hacemos para servir a nuestros dioses. Pero esto es lo que estaba pasando. Y el versículo 7 nos dice, si miras conmigo en el texto, y el Señor le dijo a Moisés, ve, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han desviado rápidamente del camino que yo les mandé, se hicieron un becerro de oro. Y lo adoraron, y le ofrecieron sacrificios, y dijeron, Israel, estos son tus dioses. ¿Quién te crió fuera de la tierra de Egipto? Y el Señor le dijo a Moisés, he visto a este pueblo, y he aquí. Es un pueblo de cerviz dura y por supuesto rígido. Cuello. Significa terco. Ahora pues, déjame solo, para que mi ira se encienda contra ellos. Y los consumiré, y haré una gran nación. Si te detienes ahí, déjame explicarte lo que Dios le está diciendo a Moisés. Esencialmente diciendo en otras palabras lo que él dice. Voy a destruirlos. Voy a destruirlos. Y empezaré de nuevo con tu familia, Moisés. Empezaremos de nuevo con esto. Tú. No sé cómo te habrías sentido al respecto. Eso. Pero quiero que veas cómo responde Moisés. Porque en el versículo 11 dice, pero Moisés imploró el Señor su Dios. Y dijo, oh Señor, y quiero que tomes nota de las cosas que él dice. Él dice, oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Y por qué han de decir los egipcios que con mala intención los sacó para matarlos? Matarlos en los montes, y consumirlos de sobre la faz de la tierra. Apártate del ardor de tu ira y ceder de esto desastre contra tu gente. Acordaos de Abraham, Isaac e Israel, tus sirvientes, a quien juraste por tu propio ser. Y les dije, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra que he prometido daré a tu descendencia, y ellos la heredarán para siempre. Y luego el versículo 14 dice, y el Señor se arrepintió del desastre que había hablado de traer
Sobre su pueblo, si tienes una traducción antigua a tu Biblia, podría incluso decir el Señor. Arrepentido. De traer el desastre, y esa palabra ha tenido. Se metió con los corazones y las mentes de muchas personas porque se preguntan de qué tiene que arrepentirse Dios. Y se preguntan, ya sabes, ¿estaba Dios sugiriendo que iba a hacer algo pecaminoso? Y es por eso que Moisés dijo arrepentíos, porque ese es el uso anterior. De la palabra ceder aquí en la ESV. También se puede traducir como arrepentirse. Básicamente le está diciendo al Señor que se vuelva lejos de este plan en particular para destruir al pueblo de interés de Israel, y este es un pasaje muy interesante porque si nada de lo contrario, prueba que Moisés finalmente había entendido el corazón de Dios, porque notarás cómo él comienza a interceder, o en nombre del pueblo lo hace, conectándose con el corazón de Dios. Y eso es realmente interesante, gente. Y quiero que tomen nota de que esto es algo que hemos notado muchas veces en nuestro estudio de el libro de los Salmos, pero cuando oramos, la mayoría de las veces cuando oramos, estamos conectados a nuestros propios corazones y eso es todo. Y realmente no estamos pensando en ello. Dios, o como sabes, nuestras oraciones, podría afectar su nombre, son, reputación, la forma en que la gente lo mira. Normalmente no pensamos en eso, estamos pensando en nosotros mismos, estamos pensando en nuestra propia comodidad, nuestra propia circunstancias, nuestra propia conveniencia, y esa es la esencia de nuestras oraciones. ¿Y por qué oramos? Y oramos honestamente y muy sinceramente. Egoístamente. Ya sabes, incluso Santiago nos dijo que cuando oramos, oramos para poder gastar lo que tú te las arreglas solo. Pasiones. Una pequeña paráfrasis allí. Pero quiero que prestes atención a estas áreas, donde Moisés habla con el Señor, y te diste cuenta en primer lugar que 2 veces, en los versículos 11 y 12, Moisés se refiere al pueblo de Israel como tú, gente. Creo que eso es particularmente interesante porque eso pone la responsabilidad nuevamente sobre Dios. Dice, ¿por qué estás enojado con tu gente? Quiero decir, ¿no sabías que esto estaba pasando con ellos? ¿No sabías que ellos simplemente salieron de tantos cientos de años de paganismo? No lo sabías. No lo sabías. ¿Sabes algo de esto? Esta es tu gente, esta es tu gente. Eligió. Estas son las personas en las que has tenido tu mano, estas son las personas que has estado observando. ¿Qué? ¿Está devolviendo la responsabilidad a Dios? Esto es algo que encuentro. A los cristianos les resulta difícil hacerlo. Y creo que esto es realmente interesante. Eso. No lo sé, simplemente nos sentimos un poco raros o inquietantes al hacer esto y llamarlo cuenta. Y no es como si estuvieras regañando a Dios necesariamente, pero no creo que haya nada malo en ello. Simplemente recordándole a Dios, hiciste una promesa y espero que la cumplas. Estos son tuyos. Gente. Esta no es mi gente, es tu gente. Gente. Los llamaste. Y lo hiciste. Promesas. A estas personas. Pienso que eso es realmente interesante, pero no lo harás y notarás que dice que eres tú quien los liberó de su esclavitud en Egipto. Esta es tu gente, la que tú entregaste, la trajiste aquí precisamente para esto. Razón. Y luego te diste cuenta de cómo habló de cómo los egipcios percibirían todo esto. Es como, está bien Dios, hablemos de esto, y eso no quiere decir que Moisés esté convenciendo a Dios de que no lo haga. Algo que no quiero sugerir, pero como si estuviera sucediendo así, es casi como si Moisés estuviera diciendo cómo lo percibirían los egipcios. Si llegan a descubrir que intentaron destruirlos en el desierto, destruiste a todo su ejército en el Mar Rojo. Pero luego simplemente los sacas aquí adentro. Desiertos solo para matarlos. Todo. Porque la palabra seguramente llegará a ellos. Que esto es lo que pasó. ¿Sabes qué es lo que está haciendo Moisés ahora? Está apelando a Dios. Reputación. Él se preocupa acerca de cómo es Dios percibido entre los gente. Y él dice, Señor, tú no querrías. Los egipcios se alegrarían de esto y se darían cuenta de que tenías malas intenciones contra tú gente. Y luego, finalmente, Moisés menciona las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y nuevamente esto es sostener a Dios.
responsable en ese sentido, de decir que hiciste una promesa y confío en ti para cumplir tus promesas. Y eso es lo que él está diciendo, ya sabes, este es el tipo de cosas, diría, si repasamos los Salmos. Y sabes, cuando David estaba pasando por los momentos más difíciles de su vida, él lo haría. Recordar, Dios suyo. Fidelidad, la fidelidad de Dios, él decía cosas durante sus oraciones, él. Primero que todo, contaba todas las cosas malas que estaban pasando en su vida y luego decía, pero tú, oh Señor, eres. Cayó. Tú, oh Señor, eres la roca. ¿Quién me libra? Tu Dios eres quien perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades y él lo haría. Declaraciones a Dios. Que eran verdadero. Y que él estaba de pie por la fe como si dijera, este eres tú. Y confío en que lo serás. Tú. Ser. Cayó. Y ser. Tú. ¿Sabes? Me gusta que así sea, así es como es. Es así. Santa audacia. ¿Sabes? Para mantener a Dios en su lugar. Palabra. ¿Alguna vez has pensado en decirle eso al Señor en oración? Señor, te tomo la palabra. Creo que Dios se deleita en eso. Yo lo hago. Ahora intentas hacerme cumplir mi palabra y podría enojarme contigo. Porque no estoy a cargo de todas mis circunstancias y a veces las circunstancias se me escapan. Y podría darte mi palabra. Y luego más tarde, avergonzarme y descubrir que no puedo conservarlo. Por esto, aquello o lo otro que pasó. Oye, Paul, ¿qué hay de eso? Dijiste que ibas a hacer esto, pero yo sé. No poder. Bueno, ya lo sabes. ¿Qué? Eso nunca pasa. Dios. Porque Él es el gobernante soberano de universo. Y nunca es una víctima de azar, circunstancias y así puede siempre cumplir sus promesas. La pregunta es, ¿tienes la fe para sostenerlo a sus promesas? Porque eso es lo que Moisés realmente está haciendo en esta situación particular y así que implora al Señor ceder. Y cuando dice eso, ceder ante este desastre contra su pueblo, lo que Moisés le pide al Señor es simplemente aceptar su intercesión y para mostrar la misericordia que Él conoce. Dios está lleno de tú. Saber. Es la otra cosa que sacamos a relucir cuando estábamos estudiando el libro de los Salmos. David sabía que Dios era misericordioso y guardó su ley. Venir a Dios. Y le imploraba ser el Dios misericordioso que él conocía. Ser. Y a veces me pregunto, si permitimos nuestras circunstancias a cambiar nuestra opinión en cuanto a sí o no. Creemos que Dios realmente existe. Misericordioso. Tú. Saber. Ya sabes, cuando estás leyendo el libro del Antiguo Testamento. Miqueas. Hay una declaración acerca de Dios que va con la misma idea. Déjame poner esto en la pantalla. Miqueas capítulo 7. Mira lo que dice aquí. Dice quién es como un Dios. Tú. Perdonando la iniquidad y pasando por alto la transgresión del remanente de sus siervos. Herencia no retiene el enojo para siempre. Pero mira esto. Pero Él. Delicias. En el amor constante, en otras palabras, Él se deleita en. Sigue amándonos. Si tienes una NVI y lees este versículo, dice, pero se deleita en mostrar merced. Entonces, aquí están estas declaraciones en la Biblia. ¿Qué hacen estas declaraciones sobre Dios que creo que debemos tener en cuenta? Nuestro red. Cuando oramos por las personas, cuando oramos por las circunstancias, por las situaciones y decimos, Señor, yo sé que te deleitas en el amor constante y, por lo tanto, os pido esto y os pido que seáis el Dios misericordioso y amoroso que eres. Hijo. Verso 15. Mirad conmigo en vuestro. La Biblia. Entonces Moisés se volvió y descendió del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano. Tablas que estaban escritas por ambos lados. En el frente y en la parte posterior estaban escritos. Las tablas eran obra de Dios. Y la escritura fue la escritura de Dios. Grabado en las tablillas no hubiera sido tan genial de ver. Lamentablemente no durarán mucho tiempo.
Cuando Josué, que estaba al menos a mitad de camino de la montaña con Moisés, oyó el ruido del pueblo cuando gritaban. Dijo a Moisés, hay ruido de guerra en el campamento. Pero dijo que no es el sonido del grito de victoria ni el sonido del grito de derrota, pero el sonido del canto que yo escuchar. Y tan pronto como llegó cerca del campamento, él vio el ternero y el baile. La ira de Moisés ardió caliente, y arrojó las tablas de sus manos, y los rompió al pie de la montaña. Así que, como dije, la tabla de piedra escrita con la mano de Dios no duró mucho. Durante mucho tiempo estuvieron rotos allí al pie de la montaña, y la mayoría de la gente piensa que este fue un momento apropiado. Acción por parte de Moisés, porque reflejaba con precisión. En esencia, lo que el pueblo había hecho era quebrantar la ley que Dios les había dado en los 10 mandamientos, y luego en el versículo 20. Vamos a ver a Moisés tomando otra acción. Tomó el becerro que habían hecho y lo quemó con fuego, y lo molió hasta convertirlo en polvo, y lo esparció sobre las aguas, y se lo dio a beber a los hijos de Israel. Nos enteramos en Deuteronomio que en realidad lo arrojó al río, y había un arroyo de algún tipo, y la gente bebió de esa agua, y lo más probable es que, ya sabes, no nos dicen por qué Moisés hizo eso, pero lo más probable es que este sea el acto de hacer beber al pueblo la misma agua para la que había sido molido este becerro. Había una forma simbólica de sugerir que iban a soportarlo, las consecuencias de sus acciones, porque usted leerá en otra parte de la palabra de Dios donde se refiere a eso como beber el taza. Incluso en el Nuevo Testamento. Jesús oró en el huerto de Getsemaní y dijo, Señor, si es posible, deja pasar esta copa. Pasa de mí. Y entonces, la taza era una imagen de lo que fuimos hechos para soportar. Beber. En términos de dificultad, tribulación, problemas, lo que sea, y creo que eso es probablemente lo que detrás estas acciones de Moisés. Y luego, Moisés iba a tratar con su hermano, y Moisés le dijo a Aarón, ¿qué te hizo esta gente? ¿Que has traído sobre ellos un pecado tan grande? En otras palabras, le está diciendo a Aarón, ¿cuál es tu excusa? Camarada, ¿qué pasó exactamente aquí? ¿Qué clase de golpe te dieron estas personas en el cerebro que permitirías que todo esto sucediera? Y dijo Aarón, no se encienda el furor de mi señor. Conoces a las personas a las que están enfocados. Demonio. Así que lo primero que hace es echar al resto de la gente debajo del autobús. Bueno, ya sabes, quiero decir que no es que no sea verdad. No necesariamente. Pero lo que está haciendo es asumir su propia responsabilidad personal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido a él. Así que les dije, que cualquiera que tenga oro se lo quite, así que me lo dieron y lo tiré al fuego y salió. Becerro. Simplemente llegó, apareció mágicamente, del oro fundido que nos estábamos derritiendo. Esto ya lo sabes. Apareció. Y sabes que no lo dice aquí. En Éxodo se muestra cuán enojado estaba Dios con Aarón por lo que hizo. Pero tienes que saber cómo líder. Tú, oso. Responsabilidad de quienes dirigir. Ellos no obtienen tanto gracia como los que están siendo. Y nos enteramos como, muchos años después, cuando Moisés relata este acontecimiento del ternero y el reincidencia y demás, habla de Aarón. Déjame mostrarte esto en la pantalla del capítulo de Deuteronomio 9. Dice, y el Señor fue así. Estaba tan enojado con Aarón que estaba dispuesto a matarlo para destruirlo. Él dice que tuve que orar por él. También estaba orando por el resto de la gente, pero también tenía que orar por Aarón. Dios estaba dispuesto a matar a él, porque él era un líder, y no restringió al pueblo. De hecho, les ayudó. Y
por mal camino. El versículo 25 dice, y cuando Moisés vio que el pueblo se había desatado, tomen nota de eso. Palabra ahí o esa frase. Porque Aarón los había dejado escapar. Para burla de sus enemigos, no estamos realmente seguros de qué significa eso o cuáles enemigos. ¿Estaban conscientes o se estaban burlando? Porque eso es algo así como burla. Medio. Entonces Moisés se puso a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está del lado del Señor? Ven a mí. Y todos los hijos de Leví se reunieron a su alrededor, se detuvieron allí por un momento otra vez. Quiero que tomen nota de esta declaración. Ahí es donde se describen las acciones pecaminosas del pueblo de Israel, que se desatan sí. Tienes una nueva Biblia King James y tu Biblia dice que así fue. Sin restricciones si eres tú, tu nueva Biblia estándar americana dice que la gente estaba fuera de control. Y Aarón los dejó salir. Control. Y quiero recordártelo. Eso. Control. Es algo que el Señor nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Estas personas se habían liberado, literalmente habían salido de allí. Control. Y eso es lo que esperamos ver en el mundo, sino en los que son creyentes. Tenemos lo que se llama los frutos del Espíritu Santo. ¿Has oído hablar de ellos? Fruto del Espíritu Santo. Déjame mostrarte el pasaje donde se menciona. Gálatas sobre él. Pantalla. Capítulo 5. Sino el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre o mira esto. De hecho, Pablo continúa diciendo que el autocontrol es fundamental, que contra tales cosas hay no ley. Autocontrol. El pueblo de Israel se salió de control. Se rompieron. Perder. Sino el pueblo de Dios debería caminar en un modo moderado, del control que esperamos ver en él. Gente del mundo. Mira la segunda epístola a Timoteo en la pantalla. Aquí está Pablo escribiéndole a Timoteo y le dice, pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos de dificultad, las personas van a ser amadores de sí mismos serán amantes del dinero, orgulloso, arrogante, abusivo, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, despiadados, inapacibles, calumniadores y... Mira este último con pecado, autocontrol, y entonces ves esta área donde los creyentes deben estar completamente apartados del mundo en el área del autocontrol, pero déjame, te animo a no confundirte con el término autocontrol. Utilizamos el término autocontrol para describir el control de la persona, pero no es como si estuviéramos diciendo que el poder de controlar nosotros viene de ser, porque no viene de uno mismo, viene del Espíritu Santo, como ya lo hemos mencionado. Un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, no eres tú quien se controla, no soy yo. Ya sabes, si estás un poco asustado, no es como, me acerco a ti y te digo, contrólate. Eso no es lo que somos. Dicho, lo que es caminar en el poder del Espíritu Santo. Estar debajo control. ¿Conseguiste ese caminar en el poder del Espíritu para estar bajo control y no quebrantarte? Perder. Cuando los tiempos se ponen difíciles, cuando las situaciones se ponen difíciles. Aterrador. Cuando las expectativas no existen. Se reunió. Cuando no sabes qué está pasando y te enfrentas a lo desconocido para no romperte. Perder. Pero permanecer bajo control. El control del Espíritu Santo. Y eso significa continuar. Confianza. El Señor. Es como, Señor, voy a permitirlo. Tú. Para traer control a mi vida, porque puedo sentir lo que pasa en mi carne quiere. Para salir. Mi carne quiere perder control. Pero estoy orando ahora para que el fruto del Espíritu Santo traiga el control de uno mismo, que viene a través del Espíritu Santo. Eso no me ayudará. Enloquecer, no desarrollarse. Fugarse. Y perder control. Esto es lo que deberíamos esperar en nuestras vidas ahora. ¿Lo esperamos perfectamente? No, no lo esperamos perfectamente. ¿Puedo decirles algo? Todos ustedes lo saben, pero a lo que se den, es vida. Ya sea que esté dando
en tus emociones. Si lo es. Él. ¿Sabes si vienes de un hogar donde la gente grita? Te resultará muy difícil no hacer eso cuando comiences tu propia casa. Va a haber muchos gritos porque eso es con lo que te criaron. Y se ha convertido en algo así. Una adicción habitual en tu vida. Y ya sabes que hay cosas llamadas adicciones, nos volvemos adictos a ciertas conductas. Y hay momentos. Nosotros, reaccionar, de una manera muy carnal. Porque así es como siempre hemos reaccionado. Pero como creyentes, tenemos que empezar a pensar de manera diferente y tenemos que empezar a decir espera un minuto, ese es el viejo hombre, esa es la carne. Reaccionando de esa manera y necesito comenzar a reaccionar según el patrón del Santo Espíritu que vive dentro de mí porque ves que he recibido una nueva naturaleza si la vieja naturaleza todavía está muy. Hay mucho ahí, sé que lo entiendo, pero se supone que debo morir a mí mismo y se supone que debo permitir que la obra del Espíritu Santo comienza a tomar control de mi vida y nuevamente eso va a ser difícil. Ser difícil a veces y no siempre lo voy a hacer perfecto, pero quiero conseguirlo. Allá. Tú. Saber. Quiero reaccionar de manera diferente a vida de lo que solía hacerlo. Reaccionar. Quiero permitir que el Espíritu Santo traiga control para que no me rompa. Afuera. Y romper. Perder. Y reincidir. Porque ahí es donde se produce el retroceso. Llega. Ahora, la otra cosa que quiero que tomen nota aquí en los versículos que acabamos de leer es el hecho de que él, levitas, en otras palabras, los descendientes del hombre Leví, fueron los que dieron un paso al frente cuando Moisés dijo quién está del lado del Señor. Y fueron llamados a estar junto a Moisés, pero a hacer más que estar de pie. Versículo 27. Mirad lo que dice y les dijo, así dice el Señor Dios de Israel. Poned cada uno su espada al costado y ide de puerta en puerta. Puerta por todo el campamento y cada uno de vosotros mire esto, matad a su hermano y a su compañero. Y el suyo. Vecino. Y los hijos de Leví. Aquellos. Según la palabra de Moisés. Y ese día unos 3.000 hombres. Del pueblo. Cayó. Entonces, ¿qué estamos leyendo aquí? Estamos leyendo que los hombres de la tribu de Leví procedió a la mujer. Gente que ellos sabía. OMS. Se negó a hacerlo. Arrepentirse. ¿Quiénes fueron los instigadores iniciales y principales de este retroceso y los que estaban justo? Completamente fuera de control. Y hicieron lo que se les dijo hacer y Moisés respondió diciendo, hoy ha sido ordenado para el servicio del Señor. Cada uno a costa de su hijo, su hermano, para que él pudiera otorgarte una bendición este día. En otras palabras, hiciste un sacrificio. De incluso familia. ¿Te diste cuenta que hiciste un sacrificio? De incluso tú. Familia. Para que puedas traer una bendición. Desde caballero. De lo que estamos hablando aquí es de una devoción que fue mostrada ese día por los levitas. Que iba más allá de la familia y los amigos, una devoción que se elevó por encima. El amor y la devoción a la familia, y sabes que eso es difícil para nosotros en Estados Unidos. ¿En qué pensar porque pensamos tanto en nosotros y nosotros deberíamos pensar muy bien de la familia? No hay pregunta sobre eso. Amo a mi familia, nunca haría nada que dañara a mi familia y estoy seguro que sientes exactamente de la misma manera. Y hay pasajes como este. Chocante. Y es problemático para nuestros corazones cuando oímos sobre personas que toman una espada y matan a hermanos, y padres y sobrinos y tíos y cualquier otra persona que conozcas porque esta gente simplemente rechazado a conseguir mantener cualquier tipo de control. Pero ya sabes qué es lo interesante. Es devoción que Moisés pidió a estos levitas. En nombre de Dios no fue Moisés quien pidió esa devoción. Él les estaba pidiendo que hicieran eso por el Señor. Está bien, pero sabes que Jesús hizo lo mismo, dijo lo mismo y, francamente, esta declaración de Jesús es una de las cosas más inquietantes que dijo Jesús, no la más. Déjame mostrarte este capítulo de Mateo 10 en la pantalla. Quien ama al Padre o madre más que yo, no es digno de mí y de quien ama a su hijo o hija más que a mí.
no es digno de. A mí. Sí, pon eso en tu pipa y fuma. Él. Eso es difícil, ¿no? Eso es difícil de escuchar. Es difícil de escuchar. Eres como Jesús. ¿Por qué dirías eso? Quiero decir, casi suena como si Jesús nos estuviera diciendo que no amemos a la familia, pero, por supuesto, no es así. Lo que está diciendo. No en todo. Lo que está tratando de comunicar ¿es esa devoción hacia Él? Debería eclipsarse cualquier otro ser humano. Relación y eso todavía es difícil de escuchar. Pero, he aquí la razón por la que Jesús dijo. Él. ¿Estás listo para? Es. Porque tenía derecho a decirlo. Él. Ningún otro ser humano sobre la faz de la tierra podría alguna vez tener la audacia o la arrogancia o vanidad. Decir que necesitas amar a mí más que cualquiera. Padre, madre, hermana, hermano. Hija, hijo. Eso es lo mucho que tú. No puedes salirte con la tuya con ese tipo de cosas. Ya sabes por qué no las mereces. Ese tipo de devoción no la tiene ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros merece ese nivel de devoción. Adivina quién. Adivina quién se lo merece y ese es el punto de la declaración. No te está diciendo que andes por ahí. Por y haz cosas que sabes que son feo, ya sabes, para la gente que no deberías amarlo en absoluto. Él simplemente está diciendo. Yo tengo el bien. Exigir ese nivel de devoción de tu parte, tengo derecho a hacerlo. Él. Porque ves que yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Creador. Y yo estoy por encima de todo. Y puedo hacer esa afirmación. No es un reclamo egoísta. A Él. Sería para ti o para mí un egoísta. Afirmación egocéntrica. No es para Él. Es cierto. Afirmar. Es un derecho de. Son. Por difícil que nos parezca, es su derecho. Versículo 30. Miren en su Biblia que dice que al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, habéis pecado mucho. Pecado. Y ahora subiré al Señor, quizá pueda hacer expiación por tu pecado. Entonces Moisés volvió al Señor y dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron dioses de oro, pero ahora, si quieres, perdona su pecado. Pero si no, por favor, bórrame de tu libro que has escrito, y esta es una declaración muy interesante que Moisés está haciendo y a pesar de, los principales instigadores de este pecado ya han muerto a manos de los levitas. Hay mucho más. La culpa se extiende por todos lados y entonces Moisés comienza a interceder por el pueblo y en el versículo 32 verás. Observa que literalmente se ofrece como un medio de asegurar al pueblo. Perdón, pero quiero que notes la respuesta de Dios. Pero el Señor le dijo a Moisés, cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora bien, hay dos cosas. Quiero decir algo sobre eso. En primer lugar, lo que está diciendo sin decirlo es, Moisés, lo siento, no puedes hacer eso. No puedes ofrecer tú mismo por los pecados de otros. Bueno, hablaremos de eso. Pero la otra cosa que dice aquí es, simplemente lo que dice, a cualquiera que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro ahora. Quiero que tengas mucho cuidado aquí cuando escuches eso. No quiero que lo escuches decir que si pecas contra Dios va a borrar tu nombre del libro de la vida, porque eso no es lo que está diciendo, porque sabemos que hay perdón. Sabemos que todos pecamos. Sabemos que todos nos equivocamos, sí. Sabemos que hay perdón y eso es lo que incluso el apóstol Juan habla de esto. Ya hemos visto esto antes. Mire esto en la pantalla, un Juan. Capítulo 2. Él dice, hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis otra vez. No os lo digo. Quiero que peques y por eso te doy aquí la palabra de Dios que no peques, pero si alguien lo hace. Pecado y luego va a suceder, dice, tenemos uno que habla con el Padre nuestro. Defensa. Jesucristo el justo, la ISV dice que tenemos un abogado para con el Padre. Y luego continúa diciendo que Él es la expiación. Sacrificar tu Biblia puede decir propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y por eso Juan está diciendo y recordando aquí, tú y yo acerca de, es el perdón que es perpetuo. En nuestra relación con Jesucristo a través de la fe en su obra terminada en la cruz.
Hay un perdón perpetuo y eso no nos lo da libertad para pecar. Sin embargo, nos da esperanza cuando pecamos. Tenemos perdón, ¿verdad? Eso es muy importante para ti saber. Y es por eso que él, ya sabes, es por eso que se volvió. Moisés bajó cuando Moisés hizo la oferta. Mira, si no vas a perdonarlos, entonces simplemente bórrame de tu libro. No, Moisés, ese no es el camino. Si no puedes sustituir a alguien. De más. ¿Por qué? Porque para sustituir a otra persona tú mismo tienes que ser perfecto. Ya ves, no puedes decir que no pude decirle al Señor: por favor, toma mi vida en el lugar de esta persona aquí. Él diría que no puedes hacer eso. Pablo, ¿por qué no? Bueno, porque si voy a quitarte la vida por el pecado de alguien, será por el tuyo propio. Eres un pecador. Tú mismo. Oh, sí, eso es cierto. Mira, la única forma en que puedo reemplazarte es perfecto. La única forma en que puedo reemplazarte es si nunca lo he hecho. Pecó. Vaya. ¿Quién te lo recuerda? Mira lo que escribió Pablo en 2 Corintios por amor a nosotros. Él lo hizo. Jesús. Ser. Pecado. ¿Quién no lo sabía? Pecado. Para que en él fuésemos hechos justicia de Dios. Él es el único que podría sustituir a cualquier otra persona y convertirse ese pecado, ofrenda. Y la única razón por la que pudo hacer eso fue porque no conocía el pecado. Él mismo no tenía pecado, para que pudiera soportarte. Pecado. Ver. El versículo 34 dice: pero ahora ve y guía al pueblo al lugar del cual te he hablado. He aquí que mi ángel irá delante de ti. Sin embargo, el día que yo los visite, visitaré su pecado sobre ellos. En otras palabras, esto aún no ha terminado. Entonces el Señor envió una plaga sobre el pueblo por cuanto habían hecho el becerro. El que hizo a Aarón, y sabemos por otras partes de la palabra que muchas personas murieron por esa plaga. Antes de terminar aquí, solo quiero reflexionar un poco sobre este capítulo. ¿Por qué? Sabes, comencé este estudio esta noche intentando hacerte ver a través de los ojos de la gente. Y el hecho de que Moisés había estado 40 días en el monte y ellos no lo sabían. Si es que aún estaba vivo. Y hay algo de sus necesidades que nosotros. Entiende las necesidades que expresaron. Sabes que necesitan protección, necesitan esperanza. Ellos necesitan orientación, pero no la estaban recibiendo porque Moisés ya no estaba. Y no sabían si iba a regresar. Ese es el punto. Las necesidades que tenían no eran las equivocadas. ¿Qué? Está bien, no criticamos al pueblo de Israel porque tenían miedo necesariamente. No criticar al pueblo de Israel porque estaban necesitados. O porque estaban como: oye, ¿dónde está Moisés? Necesitamos ser guiados, necesitamos serlo. Condujo. ¿Dónde está el hombre que Dios levantó para guiarnos? No está aquí y no sabemos si vendrá. Atrás. ¿Lo entiendes? Gente, eso no fue pecado. Tener necesidades como eso. Porque todos tenemos necesidades de protección, todos tenemos necesidades de orientación y algo. Sucede lo mismo que les pasó a ellos, y es que Moisés estuvo ausente por más de un año. A nosotros, esas necesidades no quedan satisfechas. ¿Qué nos pasa cuando nuestras necesidades se cumplen? Insatisfecho. Bueno, nos rendimos rápidamente. Miedo. No me importa lo grande y duro que creas que eres. Si sus necesidades no se satisfacen durante un periodo prolongado de tiempo, comenzará a ceder en el miedo, en algún momento. Y eso fue lo que le pasó a él. Gente, ahora, incluso el miedo, no debían pecar todavía porque aún no habían actuado en consecuencia. Miedo tenía él. Gente, se volvió hacia Dios en medio de ellos. Miedo habría sido completamente diferente. Dios ciertamente habría satisfecho sus necesidades y hubieran llorado al Señor con todo su corazón si Aarón hubiera respondido al pueblo cuando dijeron que no. No sabemos dónde está este Moisés, no tenemos idea de qué le pasó si hubiera dicho que vamos a clamar al Señor todos juntos y vamos a contarle al Señor sobre estas necesidades que tenemos que van pasando.
insatisfecho. Estoy convencido de que el Señor habría satisfecho esas necesidades y les habría traído consuelo, pero en lugar de volviéndose al Señor. Y esto es importante, gente. Porque esto se aplica a nuestras propias vidas y en lugar de esperar que el Señor se encargue de ellos. Necesidades. Ellos. Buscado. Para satisfacer esas necesidades. En su propio. Haznos una. Dios. Si Dios no satisface mis necesidades, voy a inventar una manera de conseguirlo. Ellos se conocieron. Mí mismo. Mira, eso es lo que hacemos. Nosotros lo hacemos. Todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta de ello. A veces. Pero déjame decirte algo. La verdadera fe, y ya sabes que hablamos mucho sobre la fe en la iglesia, déjame decirte algo, la verdadera fe requiere. Dependiendo de Dios cuando estás asustado. Y no sabes qué será el mañana. Traer. No sabes cómo van a resultar las cosas. Afuera. Y tus expectativas se han ido. Insatisfecho. Esto no es lo que firmé. Pero tú vienes a Dios y le dices, elijo confiar. Yo elijo. Para confiar en ti y te pido que me encuentres. Necesidades. Ya lo he mencionado muchas veces antes, pero os he animado a comprar una copia de la autobiografía de George Mueller. Algunos de ustedes lo han hecho, estoy seguro, pero en esa autobiografía enumera maneras de fortalece tu fe. Y enumera 4 cosas, déjame ponerlas en la pantalla y cerraremos con esto. Él dice, esto es lo que debes hacer, leer cuidadosamente la Biblia, la palabra de Dios, y meditar sobre ello. A diario. En segundo lugar, mantenga un corazón recto y bueno. Conciencia. En tercer lugar, no retrocedamos ante las oportunidades en las que nuestra fe pueda ser puesta a prueba. No huyas de esas situaciones y luego por último, esperar. Dios. Y no intentes solucionar tus problemas por tu cuenta. Ahora, eso es una paráfrasis. Soy yo. Parafraseando a George Mueller, vivió en el siglo XIX y no hablaba como yo hablaba. Él era mucho. Creador. Habló de no intentarlo. Para lograr lo tuyo propio. Liberación. Espera la liberación del Señor. Y eso es lo que los israelitas debieron haber hecho. Deberían haber esperado la liberación del Señor para que los librara de sus temores y satisfacer sus necesidades y las suyas. Expectativas que no se habían cumplido. Y así sucesivamente. Pero desafortunadamente no lo hicieron. ¿Y qué pasa cuando lo hicieron? No. Retroceso, rompimiento. Perder. En vez de control. Vamos. Orar. Padre Celestial, te agradecemos mucho por él. Recordatorios. De Éxodo capítulo 32. Estamos muy agradecidos, Señor, por eso. Nos has dado tu palabra para estudiarla y examinarla, y Señor, nos has dicho que nos dio estas cosas como ejemplos. Y Señor, vemos a muchos de estos ejemplos de cómo caminar contigo y confiar en ti y no hacerlo complejo a nuestros propios medios para resolver nuestros propios problemas. Liberación, arreglando nuestros propios problemas, sino más bien esperar en el Señor. Señor, confesamos. Esperar hoy es realmente muy difícil. Y no nos gusta hacerlo. Y por eso te pedimos a Dios que nos descoraje. Y la fuerza. Esperar. Esperar la liberación y el consuelo del Señor. Gracias. Te amamos. Nos regocijamos en ti. Por Jesús nuestro Salvador. Amén.